Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros como documento estas fotos que tengo del viaje que hicimos la semana pasada a Santander. Fue un viaje muy especial para mí porque era la primera vez que íbamos a la playa con la perrita, así que lo disfrutamos muchísimo e hicimos muchísimas fotos. Imprimí algunas de las que más me gustaron en tamaño grande y en papel fotográfico, y como es un papel bastante grueso, me aguanta bastante bien el pegar cosas detrás, como lo que estoy haciendo ahora mismo. Os voy a contar una historia graciosa, y es que hace unos días una amiga mía que es seguidora del canal me preguntó que qué había pasado con mi espátula, porque ella no utilizaba la espátula y estaba utilizando los pegamentos en barra. Me resultó muy gracioso porque pensé que nadie se iba a dar cuenta, pero bueno, ella se dio cuenta, así que le tuve que dar una explicación, y el motivo no era otro más que tenía tal desastre en la habitación, estaba tan desordenada que no tenía ni idea de dónde estaba la espátula, pero la he encontrado y ya está de nuevo con nosotros. Lo que me estáis viendo hacer es aplicar una de estas cintas decorativas que es súper antigua. Esto me la compré en mi último viaje a Francia. La estoy utilizando como utilizaríamos un trozo de washi tape para hacer lo que es un tipping, a especie de bisagra, pero en lugar de usar una washi tape pues estoy utilizando esta cinta. Y la verdad es que el resultado es realmente fantástico porque como las flores están así como bordadas, quedan súper bonitas, le dan así como un poquito de relieve y queda muy bien. Lo único es que al ser tela, claro, absorbe más pegamento y voy a tener que dejarlo unos minutos que tire y que seque un poco. Así que mientras tanto voy a trabajar en la siguiente página. Estoy decidida a utilizar todas estas páginas que tengo, creo que la gran mayoría son de crepe paper, que las tengo guardadas, no sé muy bien para qué. Así que este va a ser el primer vídeo en el que me vais a ver utilizarlas, pero mi intención es recortarlas todas y tenerlas preparadas para utilizarlas en cualquier momento. En esta página también voy a añadir una de estas fotografías grandotas que me gusta a mí imprimir, pero en este caso la voy a incluir utilizando una de estas cintas que creo que se llaman cintas albiés o algo así, que se utilizan para los bajos y para rematar las telas. Encontré esta que es absolutamente preciosa, con unas flores en color mostaza que me enamoraron. Entonces lo que he hecho es cortarla por la mitad y utilizar una parte de los doblados. No sé si queda claro, pero bueno, si sabéis las cintas que son, vais a saber lo que es. Entonces, como ya viene doblado, pues sencillamente es uno de los lados va a ir pegado a la fotografía y el otro lado a mi página. En este caso, como la página de atrás ya estaba hecha, es la página que veis, la de los higos, pues he tenido un poco de cuidado, pero la verdad es que iba muy bien con los colores que también utilicé en esa página. Bueno, ya como ha pasado algo de tiempo, he podido volver a la primera página, que ya sé seguro que se ha secado la cinta que había pegado. Además encontré todas las conchitas que estuvimos cogiendo en la playa y las puse aquí en la mesa. Mirad por favor qué carita tiene la perrita, qué cosa más guapa. Y es que aunque no os lo creáis, pero estamos todavía en verano. Yo la semana pasada me estaba bañando en la playa, en la calle hay 30 grados, así que sigue siendo verano, pero no sé por qué hay como una obsesión por vivir estaciones que no nos tocan. Es como que ahora todo el mundo está pensando ya en la Navidad. El otro día leía una entrada en Instagram de una chica que me encanta, Melissa Morelli. Pondré el enlace en la caja por si queréis ver su trabajo, porque es muy distinto al mío, pero es realmente precioso. Y me hizo gracia porque estaba haciendo su álbum de Halloween y estaba un poco como: hey, ya sé que es un poco pronto, pero oye, que en nuestro mundo ya se está hablando de las Navidades. Y la verdad es que esta situación me entristece mucho, porque tengo la sensación de que no quieren que disfrute mi presente, y mi presente ahora mismo es que está terminando el verano, pero sigue siendo verano. Y mi problema es que si en el mes de septiembre, a principios de septiembre, empiezo a pensar en la Navidad, cuando llegue la Navidad dentro de 3 meses, voy a estar harta de Navidad y no voy a disfrutar de la Navidad como a mí me gusta disfrutar. Así que por mi parte, en mi canal sigue siendo verano. Y por supuesto que tengo unas ganas locas de que llegue el otoño, porque el otoño es una de mis estaciones preferidas, y por supuesto que le daremos una bienvenida como bien se merece. No sé qué opinión tenéis vosotros de este asunto, me encantaría leer vuestros comentarios con respecto a este tema.
quizás ya todos estéis pensando en Navidad y yo sea la única rara, pero es que por nada del mundo me voy a saltar la entrada del otoño y sobre todo mi ritual de Halloween, que nada tiene que ver con disfraces ni cosas así. Entonces, bueno, lo dicho, yo por mi parte voy a seguir viviendo el momento presente, intentando sacar el máximo provecho y todo a su tiempo. Bueno, que me he enrollado yo sola, pero bueno, habéis estado viendo lo que iba haciendo, es un poco, tampoco voy a ir diciendo corto aquí, pego aquí, eso ya lo estáis viendo. Este título que estoy recortando de esta revista es una revista de 1960, la verdad es que me dio bastante pena cortarlo, pero es que en una revista no hace nada, a mí por lo menos no me da ninguna alegría. Sin embargo, ese título ahí en esa página me parece que queda súper chulo y lo voy a disfrutar muchísimo, así que mejor en mi diario. Pues ya una vez que he terminado, ojeo un poco las páginas por si se me ha olvidado algún detalle, como escribir aquí que había bajamar. Ya sabéis que es muy importante en Santander saber esas cosas. Y bueno, yo ya doy por terminadas estas páginas. Yo creo que siempre intento aplicar técnicas muy sencillas que fácilmente las podáis hacer en vuestros diarios. Y me encanta que compartáis conmigo, bien por privados en Instagram o por mensajes directos aquí a través de YouTube, vuestros trabajos inspirados en mis páginas. La verdad es que me dan muchísima alegría. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que lo hayáis disfrutado y yo como siempre me despido de todos vosotros con un abrazo muy fuerte y ya sabéis que nos vemos muy pronto.